también en lo que es producción animal, unos cursos en la Universidad de Kansas State University sobre Farm Management y también un diploma en finanzas. Yo siempre me he especializado en ganado lechero, ha sido siempre mi tema, y después, si bien veo todo lo que es manejo, me he dedicado bastante a la parte genética. Tengo un hato de ganado Holstein de alto rendimiento y también ganado de concurso. Me gusta bastante lo que es la genética, pero sobre todo me gusta una genética eficiente que nos lleve a una producción. Mi establo tiene muy buen promedio de producción. Este año fue premiado como el primer puesto en la cuenca lechera de Lima. Entonces, combinando un poco de todo. Y esa es la idea. Vamos a empezar hoy día con algunos slides que he preparado para tener un tema de qué charlar y para que más o menos vayan viendo de qué se trata este curso. La idea de este curso es que sea algo dinámico, algo fácil de entender, pero al mismo tiempo con bastantes novedades. Vamos a empezar con esta idea que vamos a rescatar aquí de Michel Bathieu del Instituto Babcock, que nos dice muy bien cuál es nuestro objetivo, qué es lo que siempre tenemos que tener claro: el mejoramiento genético. Y dice, el gol del mejoramiento genético, en ganado lechero en este caso, es modificar la proporción de ciertos genes, de manera tal que, dado el ambiente en el cual se desarrollará el animal, las características de interés se expresen de manera tal que maximicen la ganancia para el ganadero. Y de eso se trata. No importa dónde se encuentren ustedes, no importa qué tipo de ganado tengan, cada uno tiene que ver su realidad y buscar esto, modificar la proporción de ciertos genes. Esa es la razón por la cual hay toros, por ejemplo, que son mucho más caros que otros. Y una vez se dice, pero ¿y este toro por qué es tan caro? Y ese toro es tan caro justamente porque han logrado que tenga genes que normalmente no van juntos. Por decir, un ejemplo, un toro que sea muy alto en leche y que tenga excelentes ubres. Esas dos características normalmente no tienen una correlación positiva, tienen una relación negativa. Más producción de leche, peores ubres. Entonces, cuando logramos toros que tienen modificada la proporción de los genes, esos son los toros que queremos. Cuando conseguimos toros que son bien altos en cantidad de leche, pero también son altos en porcentaje de grasa, en porcentaje de proteína, esos son pocos en la población, eso queremos. Entonces, esa es la idea. Cada uno en su realidad, pero piensen siempre en eso. ¿Qué están buscando ustedes? Modificar la proporción para conseguir aquellos genes que van a maximizar su eficiencia. En la clase de hoy vamos a hacer un enfoque en algo muy nuevo, algo que está revolucionando toda la genética bovina, la genómica. Todos, estoy segura, que han escuchado hablar de la genómica. Algunos lo tendrán más claros que otros, pero el día de hoy nosotros tenemos un panorama totalmente diferente. Dos grandes categorías de reproductores. Los toros con prueba ADN, ya no se llaman toros sin prueba, ahora se llaman toros con prueba ADN, o los toros con prueba de progenie. ¿Cuál grupo es mejor? Habrán diferentes opiniones aquí, todas válidas. Algunos están trabajando solamente con toros con prueba de ADN, otros trabajan solamente con pruebas de progenie, otros hacen una combinación, y les sorprendería saber las combinaciones a las que se llegan. Hay establos en todo el mundo, pero establos de excelente genética y que solamente van a trabajar con toros ADN. Y hay otros establos que hacen exactamente lo contrario. Entonces, una vez aquí, cada uno va a tomar sus decisiones en función de lo que quiere, en función de lo que está buscando. Vamos a ir un poquito explorando, pero la idea por lo pronto es que entiendan bien qué es lo que significan estos dos grupos de reproductores, qué nos ofrece cada grupo, y se van a dar cuenta que no tenemos por qué cerrarnos a ninguno de ellos. Vamos a empezar aquí con este planteamiento. Toros con prueba ADN. Son toros jóvenes, definitivamente siempre toros jóvenes. Eso significa que aún no tienen una prueba de progenie, que como ya sabemos, esa se va a lograr una vez que sus hijas terminen su primera lactación. Y este es el gran cambio. Fíjense acá, aproximadamente 70% de confiabilidad. Hace algunos años, cuando nosotros todavía no teníamos esta herramienta que es la genómica, los toros jóvenes tenían máximo 40% de confiabilidad. Máximo, fíjense ahora, tenemos toros que llegan hasta 75%.
Dentro de un ratito vamos a hablar de lo que es confiabilidad, pero esta es la gran diferencia, que la prueba de ADN o la prueba genómica nos ha permitido aumentar esta confiabilidad de manera de casi el doble. Por el otro lado tenemos nuestra forma antigua de probar a los toros, la prueba de progenie, a través de las hijas. Sabemos que las características que nosotros queremos mejorar en el ganado lechero solo se expresan en las hembras. Ubres, producción de leche, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína. Bueno, no todas, algunas también los machos las expresan, como va a ser ángulo de grupa o ángulo de patas, etcétera. Pero tal vez las más importantes solo se expresan en las hembras. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar a que el toro tenga hijas, evaluar las hijas, para poder saber qué es lo que transmite. Entonces, aquí los dos grandes grupos vamos a ir viendo y vamos a sobre todo hacer bastante incidencia en cómo identificar a qué grupo pertenece cada toro, porque yo veo mucha confusión y veo falta de información, a veces a propósito, a veces sin querer, pero en todo caso hay muchas personas que compran toros de un grupo pensando que están comprando de otro. Antes, todos los toros jóvenes eran muy baratos, $8. Ahora, los toros jóvenes pueden tener el mismo precio o pueden ser más caros que los toros con prueba de progenie. Algunos de ellos son carísimos, inalcanzables. Entonces, el mundo ha cambiado por completo. Algunos de los toros más populares del momento son ADN. Solamente, esos son los toros. Salen los nuevos toros y la gente se abalanza sobre ellos. Ustedes, como sabrán, este es un mercado total de oferta y demanda. El mundo está globalizado. Los mismos toros que se utilizan en Perú, se utilizan en Costa Rica, se utilizan en Venezuela, se utilizan en México, en Australia, en Japón, en Corea, en todas partes del mundo. Estamos usando los mismos toros, en todas partes del mundo se tiene acceso a la misma información. Y los toros más buscados y más populares son difíciles, cada vez más difíciles de conseguir. Vamos a hacer un primer enfoque entre los dos. El toro de selección tradicional o el toro con prueba de progenie. Lo que siempre hemos tenido, y ojo, seguimos teniendo, porque es el resultado de mayor exactitud. Fíjense cómo era antes, y sigue siendo, ¿no? En una parte. El torito nace. Al año antes se seleccionaba. ¿En función de qué? Según el promedio de los padres. Simplemente se sacaba el promedio del padre, el promedio del valor genético del padre, de la madre, y se estimaba un valor para el hijo, que era exactamente el promedio entre los dos. A los 2 años nacían las hijas. A los 5 años recién salía la prueba de progenie. Recién en este momento, cuando salía la prueba de progenie, se comenzaba a utilizar este toro como padre de toros. Por lo tanto, la prueba de progenie del hijo salía 5 años después. Y aquí viene el gran cambio y la gran revolución. Ahora los toritos genómicos se seleccionan apenas nacen. Apenas nacen se les saca un pedazo de pelo y se le manda a un laboratorio a hacer una prueba que consiste en leer esa carga genética que viene en el pelo o en sangre o en otro tipo de muestras, también hasta hisopado, de estos terneros recién nacidos. Demora 2 o 3 meses en que salga la prueba y ya en ese momento se seleccionan los mejores reproductores. Grandes ventajas aquí, por ejemplo, un grupo de hermanos completos. Se puede ahora seleccionar el que tiene mayor valor genético sin ninguna equivocación, cosa que antes solamente se observaban y está demostrado que han habido grandes errores con esta selección que era solamente visual. Al año, el torito ya hace tiempo que el torito está vendido, está seleccionado, el torito ya se fue para su stud. Miren el riesgo que toman ahora las casas genéticas también. Antes recién lo vendían al año, le hacían pruebas y el toro no colectaba, nadie lo compraba. Ahora compran terneritos aquí, 2 meses, 3 meses, con el riesgo de que tal vez nunca puedan colectar a ese toro si tuviera algún problema. A los 2 años nacen las hijas y hasta aquí estamos igual que en la selección tradicional. Y aquí viene la gran diferencia. Al año siguiente ya hay hijos de ese toro que se están distribuyendo. A los 5 años sale la prueba de progenie del toro y a los 6 años sale la del hijo. Y a los 7 años sale la del nieto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el intervalo de generaciones aquí se ha reducido totalmente. Y esa es la gran diferencia del impacto que está teniendo la selección genómica, el intervalo entre generaciones. Y no solamente del lado del toro. Vamos a ver también en otra diapositiva
que las madres también son vaquillonas. Las madres son terneras de 10, 11 meses, a las cuales les sacan, y a veces hasta de menos. Apenas pueden, les están sacando ya óvulos, ovocitos a las terneras para hacer inseminación in vitro con terneros, toretitos que tienen 13 meses, 14 meses. Entonces, la revolución y la velocidad, el progreso genético que esto nos permite es increíble. Y eso es la genómica. Después, en el momento de conversar, si hay algunas dudas, las podemos aclarar. Ahora, y si me van a decir, ¿y cuál es mejor? Los dos son perfectamente capaces de convivir en conjunto. La selección tradicional o la prueba de progenie, hasta el día de hoy es la más exacta. La selección genómica va a llegar a un 70, 75, algunos toritos 78% de confiabilidad, mientras que la prueba de progenie nos llega hasta 99%. Hasta que la selección genómica o la prueba de ADN no sea capaz de tener mayor confiabilidad, seguimos teniendo las pruebas de progenie como el valor más exacto del valor real genético que van a transmitir los reproductores. Vamos a ver aquí este slide que nos explica un poquito qué son las pruebas genómicas. Entonces, fíjense acá, con confiabilidad de aproximadamente 68, 74, como hemos ya dicho hace un ratito, nos daba un estimado del valor genético potencial de un animal el día en que nace, con una muestra de pelo. Permite identificar animales superiores. Yo he contado ya esta historia antes, pero toros como Atwood, por ejemplo, yo creo que todos los que están metidos en ganado lechero saben quién es Atwood. Atwood era uno más de este cruce maravilloso entre Adley y Goldwyn, y a Atwood nadie lo escogió. Todos los hermanos de Atwood fueron vendidos a diferentes casas genéticas y las personas, los seleccionadores que fueron a ver los toros no lo escogieron porque tenía un poquito de grupa levantada, como tiene hasta el día de hoy. Cuando salieron las pruebas genómicas, Atwood resultó ser el más alto de todo el grupo de hermanos completos. Los dueños se lo habían quedado, para suerte de ellos, hicieron un lease a Select Sires y bueno, la historia ya la conocemos. El gran impacto genético que ha tenido este toro y el gran resultado económico que han tenido sus dueños. Ese torito, desde el 2009 ya está la prueba genómica, hace 10 años hubiera estado en el camal, hubiera terminado sirviendo como como un toro de establo. Entonces la prueba genómica realmente nos permite identificar en hermanos completos y no solo guiarnos del fenotipo, sino saber realmente qué es lo que van a transmitir. Y no solo para machos, también para hembras. Ustedes pueden tener todo un grupo de terneras, le hacen su prueba genómica a sus terneras y de ahí deciden cuáles van a utilizar para embriones, cuáles van a utilizar para vacas y cuáles van a descartar, ya sea venderlas o lo que ustedes de repente las inseminan con ganado de carne solamente y se concentran en sus mejores animales o utilizan ese cuarto inferior de sus terneras para receptoras de embriones de su cuarto superior. Entonces, hay todo un rango de posibilidades que nosotros tenemos ahora, que ya tenemos un mejor estimado, una mejor lectura del valor genómico de los animales. Otra cosa importantísima, nos ha permitido inmediatamente saber si un toro, por ejemplo, es portador de recesivos genéticos, de factor descornado, del factor rojo, si tiene el rojo dominante. Ustedes vamos a ver en otra clase lo que son los haplotipos. Ahora hay todo un tema con los haplotipos, el H1, el H2, el H3, el J1, el J2, el B1, el B2. Entonces es un tema un poco extenso, vamos a verlo después. No sé si habrán escuchado ahora, por ejemplo, de la deficiencia de colesterol, que se viene a unir a la citrullinemia, al CB y a varias otras enfermedades genéticas que antes solamente se detectaban cuando nacían las crías. En cambio ahora se hace la prueba y se sabe inmediatamente lo que el toro lleva. Obviamente, de lo que nosotros sabemos hasta ahorita, van a seguir apareciendo, de eso no tenemos duda. Una vez más, hay que tener cuidado con el uso masivo de un solo toro. Sobre todo con toros genómicos. Su prueba genómica nos garantiza 75% de confiabilidad. Eso significa 75% de que se parezca a lo que nosotros creemos. Y lo estamos viendo cuando van saliendo las pruebas de los toros, porque ya estos toros genómicos, muchos de ellos que fueron escogidos solamente en base a su prueba, ya salió su prueba de progenie, entonces podemos comparar. Y hemos visto
que si bien muchos de ellos se han mantenido en su ranking, algunos han caído, y hay nuevos que no estaban entre los 20 primeros y de pronto se gradúan como Dorsey en primer puesto o como Roast. Entonces, siempre va a haber una variación. Además, se ha visto también, por ejemplo, que algunos toros van a mantener su TPI, van a mantener su mérito neto, pero en patas, por ejemplo, salen con un valor totalmente diferente a lo que creíamos, o en ángulo de grupa, porque para algunas características, si bien la prueba de progenie nos da 70, 75, en algunas características es bastante menor. En lo mejor, lo más preciso, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína, como vamos a ver también. Actualmente ya inclusive el porcentaje de grasa casi con 90% de confiabilidad. Entonces, se va a ir mejorando conforme la base de datos aumente. Cada vez va a ser un poco más eficiente en esta determinación y se esperan que esos valores vayan subiendo. ¿Hasta cuánto? No se sabe. Hay que ir viendo cómo va desarrollándose. Entonces, las pruebas de progenie siguen siendo el mejor indicativo del valor genético de un reproductor. Sin embargo, la prueba genómica es una excelente herramienta de selección. El costo depende dónde estén, en qué parte del mundo estén. En Estados Unidos, por 45, 55 dólares, ya se pueden hacer. A nosotros, por ejemplo, acá desde Perú, nos cuesta entre 65 y 77 dólares mandar a hacer esta prueba a Estados Unidos. Entonces, está la herramienta y sobre todo aquí yo pienso que todos aquellos que tengan bancos de semen, todos aquellos que vendan reproductores, sería muy importante que les hagan su prueba genómica para que sepan realmente, si ustedes van a usar un toro en su establo, un toro para monta natural, háganle la prueba genómica en Estados Unidos. La prueba genómica del toro cuesta un poco más, cuesta como 200 dólares. Y luego, si es que van a vender el semen como si fueran, bueno, un banco de semen, Estados Unidos, la IPL, el CCDC que les hace la prueba, les exige un pago extra. Pero eso solamente se utilizan como propaganda para la venta, la prueba genómica. Si no utilizan esa prueba genómica para la venta, pero ustedes la tienen como su información personal, por ejemplo, si van a seleccionar sus propios toros, no tienen que pagar esos 1,000 y por 200 dólares pueden escoger el mejor de los reproductores que tengan disponibles. Entonces, eso hace una gran diferencia. Veamos aquí cuando hablamos de la exactitud o la confiabilidad. ¿A qué nos referimos? Miren, antiguamente, evaluación tradicional, prueba de progenie y los toros jóvenes, cuando se les hacía solamente el promedio de los padres, la confiabilidad era 30-40%. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que ese valor estimado, ese promedio que se sacaba, representara el valor genético verdadero del animal, era 30-40. Por lo tanto, era 60 o 70 de que no fuera así. Actualmente, con la prueba genómica, con 0 hijas, estamos en 72 a 75%, prácticamente el doble de exactitud. Podemos utilizar nosotros los toros genómicos con el doble de confianza. Y fíjense, eso equivale a 21 hijas en 8 atos. O sea, actualmente, el día de nacido, la información que nosotros le podemos sacar equivale ya a una prueba de progenie de 21 hijas en 8 atos. Cuando llegamos a 98%, con 1,082 hijas en 268 atos, ya estamos en 98%, que es lo que se logra con las pruebas de progenie, para que tengan una mejor idea. Miren el cambio que ha habido de mejora de confiabilidad en la predicción para la raza Holstein. ¿Y por qué para la raza Holstein? Para cada raza es diferente. Mientras mayor sea la población, mientras más datos haya en la población de referencia, mayor exactitud en la predicción. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, para leche, la confiabilidad actual para leche es 67%. Con respecto al promedio de los padres se ha ganado 28%. Fíjense esto. Y lo más, miren aquí lo que les decía, porcentaje de grasa estamos en 86%, porcentaje de proteína 79%. Es decir, la prueba genómica va a tener una capacidad de darnos un valor acertado
diferente para cada una de las características. Para proteína en kilos, para proteína en grasa. Entonces, la exactitud de ese valor es diferente, pero en todos es importante y en todos, si ustedes ven acá, hay una ganancia con respecto a la prueba tradicional. Y esta es la ganancia en porcentaje de la cual estamos hablando. Obviamente, para algunas características es más baja, como células somáticas, para facilidad de parto, en fin. Para algunas de las características en las cuales el medio ambiente influye más, obviamente, siempre va a ser más difícil que una prueba genética nos dé un valor más exacto. Y si hablamos de las otras razas, fíjense aquí. Si para Holstein en mérito neto la mejora es de 23%, para Jersey es de 14%, para Brown Swiss solamente de 3%. ¿Esto a qué se debe? Como hemos dicho, el tamaño de la población. En Holstein hay muchísimos más animales, vamos a ver las cifras cuando nosotros lleguemos a ese tema en el curso, luego en Jersey y luego en Brown Swiss. Entonces, mientras menor sea el tamaño de la población de referencia, mientras menos datos haya, menor confiabilidad es la que se va a ganar. Pero fíjense en Holstein la mejora. Y a eso es lo que nos lleva la prueba genómica y por eso se habla de que es una gran herramienta para la selección. Espero que vean claro este cuadrito, pero quiero enseñarles acá algunos de los cuadros que ustedes deben estar revisando. Esto lo saqué hoy día en la mañana de Holstein Plaza. Como sabrán, las pruebas genéticas salen 3 veces al año. Acaba de salir la semana pasada la prueba de agosto del 2016. Y aquí nos dice, ¿cuáles son los mejores toros genómicos que hay ahorita en el mercado? Y fíjense, esta cosa es importantísima, con código genético. Porque como ya les dije, la prueba genómica sale cuando los toritos tienen 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y va a haber toros con mayor valor, pero esos toros no están todavía a la venta porque obviamente son terneros que aún no producen semen. Lo que nos interesa es entre lo que podemos comprar. Y hay tantos toritos que si ustedes revisan la lista de los más chicos van a quedar totalmente perdidos. Concéntrense en esta lista. Los toros con código NAAB, que son los que están a la venta. Entonces aquí fíjense, en el primer lugar que tenemos este torito Modesty. Y acá pueden ver ustedes su TPI genómico. GTPI, que es el TPI genómico que sale justamente con esta prueba, su PTA tipo, la familia de la vaca, este toro es hijo de esta vaca Money y por último la casa genética de la cual lo pueden comprar. El segundo es este Fortune, etc. ¿Para qué nos sirve esto? Para que ustedes vean acá dos cosas. Vamos a fijarnos el TPI del mejor toro genómico del momento que está a la venta y vamos a fijarnos un poquito también aquí los toros, los padres, Petty por Super Sire, Oktoberfest por Tango, etc. Y lo que yo quiero que ustedes vean después es que todos estos toros que están aquí ahorita como padres, hasta hace poco no eran probados y son los toros que están dominando actualmente la lista de los toros probados. Y esa es la gran diferencia. Antes, cuando recién salió un toro probado, todavía no había ningún hijo de ese toro, nacido, ni siquiera recién se comenzaban a inseminar cuando los toros se graduaban. En cambio, ahora ya tenemos al mismo tiempo el padre, el hijo y el nieto, todos uno tras otro, esperando a que salgan sus pruebas. Entonces, ese es el gran cambio generacional, esa es la gran posibilidad del progreso genético. Entonces, esta lista la pueden encontrar en diferentes páginas. La fuente es el Holstein de Estados Unidos, pero hay revistas como Bullvine o Holstein Plaza, hay varias páginas web donde pueden ir encontrando. Todo eso lo vamos a ir viendo también cuando vayamos desarrollando el curso. Fíjense, luego, entonces, vimos acá que estos son los toros jóvenes, y aquí lo dice, Young Bulls. No hay otra forma en este cuadro de que ustedes sepan que es un toro genómico. Y eso es lo que quiero también que tengan bien en claro, y que cada vez que ustedes les den una lista de toros, inmediatamente pregunten, ¿es un toro joven? ¿Es un toro genómico con prueba ADN? ¿O es un toro con prueba de progenie?
porque la verdad es que toros genómicos ahora son todos. Los toros probados también son genómicos. Esos toritos también se les ha hecho una prueba genómica, lo que pasa es que ya tienen prueba de progenie. Entonces, la gran diferencia es los que tienen prueba de progenie y los que solo tienen prueba de ADN. Y acá tenemos nosotros la lista última, agosto del 2016, y fíjense, Super Sire para mí es un toro importantísimo. Acabo de escribir justamente un artículo porque este toro se ha mantenido en el primer puesto por prácticamente 2 años y ahorita está en segundo puesto y lo acaba de pasar este otro toro, Saloon. Todos estos toros han ido cambiando un poquito la posición, pero prácticamente los primeros 10 no tenemos muchas novedades excepto este toro Munition y el Multiply. Pero fíjense acá, y una vez más van a ver ustedes cuáles han sido los toros importantes de esta generación. Este cruce de Rose por Planet ha sido un cruce increíble que ha dado muchísimos animales de valor genético altísimo. Entonces, si ustedes ven aquí está Super Sire y van a ver aquí toros como Tango, que también lo hemos visto en otra lista, toros como Mogul. Mogul en su momento estuvo de número 1. Ahora se espera, se dice que en vista del gran progreso genético, los toros en esta lista no deben durar más de 1 o 2 pruebas, porque inmediatamente van a ser superados por sus propios hijos o por los hijos de otros toros de su generación, porque así es ahora el progreso genético. Y ese ha sido el gran mérito de Super Sire, que en este momento de gran progreso genético se mantuvo tanto tiempo en el número 1. Vamos a mirar ahora el TPI de aquí. Y si ustedes ven acá, el primero tiene 2.669. De los toros probados, el toro más alto en TPI, 2.669. Vamos a volver a nuestro cuadrito y vamos a ver, de los toros jóvenes, de los toros con prueba genómica, el más alto que hay en venta, 2.847. Entonces, ¿se dan cuenta? Genómica, la ganancia en TPI y también si buscamos el más alto en tipo, si buscamos el más alto en ubre, vamos a ver lo mismo. Siempre van a haber toritos que están superando y por bastantes puntos a los toros probados. Y esa es la idea. Si no fuera así, estaríamos haciendo las cosas muy mal. Porque siempre en la nueva generación tienen que haber toros que sean mejores que en la antigua. Por supuesto, van a haber toros que se van a mantener ahí, como por ejemplo Robust, que fue toro número 1, que están viendo ustedes. Miren acá, los hijos de Robust, y aquí está Robust, y también ya tenemos nietos de Robust en la otra lista. Entonces, el mundo de la genómica nos abre todo un panorama, nos abre muchas posibilidades, y es de cada uno de ustedes de aprovecharlo en su propio hato, porque la información está disponible para todos. Los toros y la genética, si bien no todos los toros llegan a cada país, ustedes siempre los pueden pedir, pueden enfocarse en algo en especial e ir por un solo camino. La genética es algo de persistencia. Ustedes tienen que tomar una decisión. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero en mi hato? ¿Hacia dónde voy? Escogen unas características y se concentran en eso y traten de encontrar muy buenas compras. Y cuando yo digo muy buenas compras, no significa tratar de comprar siempre el toro número 1, pero dentro de los mejores y sobre todo en los toros genómicos, traten siempre de buscar la buena compra. Les voy a enseñar un cuadrito para que vean ustedes cómo se refleja la parte genómica. Fíjense la fecha de esto también, 10 de agosto del 2016. Acaba de salir la prueba y ya sale este artículo. Las top 50 novillas en edad de colecta de embriones en los Estados Unidos. Entonces, se dan cuenta de cómo va el mercado. Sale la lista y inmediatamente sale la lista de las 50 primeras. ¿50 primeras en qué? En su prueba genómica. A todas estas les han hecho su prueba genómica y sale publicado. Y se imaginan los contratos que van a sacar todas estas novillas. Fíjense acá la número 1. Sandy Valley Eternity. ¿Hija de quién? Rubicon por Morgan por Robust. ¿Se dan cuenta cómo sigue aquí? Fíjense la otra, la siguiente. Rubicon por Robust por Planet. La otra, Silver por Monros por Super Sire. Y después Alta First Class por Super Sire por Robust. ¿Se dan cuenta la repetición de los nombres? Y eso es algo que también tienen que tener muy en cuenta cuando seleccionen.
Alt Spring por Super Sire, por Manoman. Y aquí va lo que les digo yo de la superioridad de Super Sire y de otros toros como él. Fíjense además algo más. Rubicon, ¿de quién es hijo? Mogul por Robus. Nuevamente Robus. Silver, ¿de quién es hijo? Mogul por Snowman. Monros, ¿de quién es hijo? Y estoy hablando de los toritos que aparecen acá. Mogul por Bolton. Alta Fair Class, número 1 por Dorsey. Dorsey es el padre de Mogul, si se acuerdan. Alt Spring, Mogul por Gerard. Entonces, acá vemos la gran influencia de Dorsey, un toro que nunca estuvo entre los top genómicos, apareció como número 1 y se mantuvo por bastante tiempo y a través de sus hijos sigue llegando hasta ahorita. Y miren la gran influencia de Mogul en este momento. Y así es, llegan los momentos. Entonces ustedes todos, los que compraron Mogul cuando fue genómico, habrán dicho, qué buena inversión hice. Los que han comprado Silver o Rubicon o Monros, de la misma manera, o Alta Fair Class. Todos estos toros están sacando ahorita las mejores novillas. Entonces, todos estos artículos que uno va encontrando nos van diciendo lo que uno debe de aprovechar. Y no todos estos toros han sido caros, ojo. Entonces, algunos sí, pero otros no. Y algo muy importante, son caros cuando recién salen. Yo a veces los miro nomás, o sea, veo que sale el torito y estoy esperando, porque al principio todo el mundo lo quiere, pero luego bajan de precio. Ese es el momento para comprarlos. Y bajan de precio muchas veces cuando ya están un año antes de que salga su prueba de progenie. Sigue siendo una excelente genética. Claro que hay mejores, siempre va a haber mejores. Pero, por ejemplo, a mí si me ofrecieran ahorita cualquiera de estos toros, a un precio aceptable, yo compro cualquiera. Si estos son los hijos de las mejores novillas en los Estados Unidos. Entonces, esas son las listas que nosotros tenemos que estar mirando para hacer nuestra elección. Ahora, lo importante también, ¿cómo sabemos cuando un toro es genómico? Y vamos a ir un par de slides más porque se nos acaba la hora, se nos acaba el tiempo que me ha dado Rocío. Voy a llegar hasta las 7:40 para tener un tiempo para ver lo que va a ser el curso y para conversar. Solo quiero hacerles un enfoque más. Fíjense acá un torito como Modesty. ¿Por qué cojo Modesty? Porque es el número 1 de los toros genómicos que están ahorita en la venta. ¿Cómo sé yo si es un toro probado o es un toro genómico? ¿Cómo sé además que no me están engañando y no me están dando una prueba antigua? Entonces, el internet está disponible para todos, para que ustedes cuando algo les ofrezcan vayan y revisen. Y se vienen acá y se fijan aquí, dice agosto del 2016. Entonces ya yo sé, muy bien, es la última prueba. ¿Qué más me voy a fijar? ¿Cómo sé si es probado o no? Vengo aquí y veo 0 hijas y 0 atos. Perfecto, no tiene hijas, es un toro con prueba de ADN, 76% de confiabilidad. Y luego comienzo a analizar sus datos. Nunca pueden comparar un toro probado con un toro con prueba de progenie, con un toro con prueba de ADN a la par. Muy bien, nunca. Obviamente son una generación diferente y no es lo mismo. Fíjense acá, comenzamos a ver todos sus valores, esto lo vamos a ver después también con más calma, pero para que vean su mérito neto, $978. Esperamos que las hijas de esos toros en toda su vida productiva nos den $978 más. Así que imagínense, un TPI de 2.847. Cuando vimos que el TPI del toro era 2.669 de los probados. Miren en tipo, miren en ubres, entonces ya sabemos por qué este torito es el número 1. Vamos a conversar también en otra clase los rasgos de salud. Ahora cada vez se le da más importancia a los rasgos de salud y ha salido esto nuevecito. Bienestar, los wellness traits que le llaman. Acaban de salir, nuevecitos. Entonces lo vamos a ver en detalle cuando nos toque. Si se dan cuenta, sobre un promedio de 100, los valores pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Lo vamos a conversar cuando nos toque el momento. Pero aquí ahora ya se han encontrado marcadores genéticos que les dan digamos, nos van dando ya unos valores que nos dicen si las hijas de este torito, que aún no tiene ninguna hija en producción, que todavía no tiene ninguna hija que haya parido, cuál va a ser digamos, la posibilidad o la predominancia genética a que tengan problemas de metritis o de retención de placenta o desplazamiento de domazo o cetosis. Obviamente todos queremos hijas saludables. Aquí
Yo creo que en un establo lechero todos estamos de acuerdo, queremos que produzcan leche, leche de buena calidad y que no se enfermen y que coman bastante. Entonces, cada vez la selección genética y la genómica van encontrando más marcadores que nos den una herramienta a los ganaderos para poder elegir lo que va a ser para nosotros más rentable y mejor para nuestro hato. Vamos a ver también, entender muy bien esto, que son los lineares. Vamos a ir rasgo por rasgo, vamos a entender qué significa cuando está para este lado, cuando está para el otro lado, etc. Y para terminar, vamos a ver el toro número 1 de los toros probados, así como vimos el toro número 1 de los toros de la prueba ADN. En este caso, un toro canadiense, y vamos a ver aquí, fíjense, por ejemplo, cosas como HH1, HH2, estos son los haplotipos de los cuales les hablaba, de los cuales vamos a ver también en detalle. Esto es colesterol, deficiencia de colesterol libre. En el caso de los canadienses pone free, F. En el caso de los americanos ponen una T de probados, de que no lo transmite. Y acá, ¿cómo sabemos que este toro sí es probado? Tenemos que encontrar cuántas hijas tiene, en cuántos establos ha sido su prueba o cuál es su confiabilidad. Y cualquiera de esos valores nos va a dar. Y si ustedes ven acá, acá dice 573 rebaños, 883 hijas, confiabilidad 90, me parece que dice, no veo tan claro el número. Y fíjense para producción, 1489 hijas, igual, 90 y tantos % de confiabilidad. Toro probado. Su valor en TPI, y vamos a ver también más adelante que hay pruebas en diferentes valores, tabla canadiense, tabla americana, etcétera, y vamos a ver dónde buscar para que ustedes puedan compararlos y encontrar todo en la misma base. Aquí hay algunos de otros toritos que después lo van a poder ver ustedes, ya no vamos a tener tiempo. Vamos a ver también los que son los cambios en la base genética, los índices diferentes que hay actuales, los índices económicos, y esto de acá es lo último que les voy a enseñar y con eso acabo, Rocío. En diferentes países hay pruebas o se hacen evaluaciones genómicas. Aquí tenemos un cuadrito que nos muestra algo: Australia, Bélgica, Canadá, Francia, etc. Y fíjense, en rojo dice proteína, en amarillo grasa, en verde leche, tipo en morado, longevidad en azul, salud de la ubre y fertilidad. Todos estos son un índice, así como en Estados Unidos tienen el TPI y en Canadá tienen el LPI. Cada uno de estos países tiene su propio índice, que lo ha hecho en función de lo que en su país piensan ellos que es lo más eficiente para el ganadero, lo que le va a dar mayor rentabilidad. Entonces, fíjense acá como la gran diferencia. Mientras que, por ejemplo, en Japón, miren toda la influencia que le dan a proteína, 55% prácticamente. En países como Holanda se va a quedar en 18%. Entonces, simplemente cada país tiene una forma diferente, pero es importante para ustedes que cuando ustedes ven una prueba o una evaluación de un país, sepan que no son equivalentes. Sepan que cada uno de estos países tiene un índice desarrollado en función de su propia realidad, en la cual le dan diferente peso a las diferentes características. ¿Cuál índice es mejor para cada uno de ustedes? Ustedes mismos lo van a poder determinar al conocer qué es lo que tienen cada uno de estos dentro de su composición. Entonces, este cuadrito es interesante para que ustedes después lo miren con tiempo y vayan entendiendo un poquito mejor por qué los valores de un país a otro pueden ser tan diferentes. Y yo creo, Rocío, que con eso terminamos ahorita. La idea en el curso es, como les digo, ver bien todo lo que son las pruebas que hay ahora, encontrar los lugares donde ustedes van a encontrar la información más actualizada. También vamos a ver exactamente qué cosa es compuesto de ubre, cómo está conformado, compuesto de patas, entender perfectamente todos los lineares y ser capaces, por último, de hacer su propio índice para selección. Entonces, acá están las fechas de nuestro curso y esto es lo que va a entrar, ¿no? Prueba de progenie versus pruebas genómicas, lo mismo que hemos hecho hoy día, pero la clase completa. Selección de reproductores, Brown, Swiss y Jersey, selección de reproductores Holstein, interpretación práctica de catálogos, catálogos Holstein, catálogos Brown, Swiss, y en todo tratando de combinar siempre teoría con la práctica.
A ver, tengo por aquí algunas preguntas. TPI es lo más importante. Ok, eso depende de cada uno. El TPI es un índice muy importante por lo que es performance total. Vamos a verlo nosotros a fondo en nuestra clase y lo que para una persona le sirva más el TPI, al otro le va a servir el mérito neto y otro va a querer hacer su propio índice. Como digo, todo es totalmente válido siempre y cuando se ha hecho pensando, con lógica. Entonces, todo va a estar bien así. Entonces, ahora sí, Rocío, tenemos creo que 15 minutos para preguntas, si es que tienen alguna pregunta o algo que quieran hacerme. Ya. ¿Dónde puedo encontrar los valores de la base genética de características de producción? Por ejemplo, acá tengo yo ahorita, en uno de los slides, justamente tengo esos valores. Podemos mostrar, Rocío, el slide anterior. Cuando hagamos yo lo saco normalmente de la prueba del AIPL, que es el Laboratorio de Mejoramiento a Nivel Americano. Ellos cada vez que sale una nueva prueba, lo publican. Hoy día lo saqué, vamos a encontrarlo nomás, un minuto, acá está. Esto, agosto del 2016, acá están los promedios de la vaca base. Saqué justamente varios slides por si alguien me preguntaba algo y porque no sabía realmente cuánto nos íbamos a demorar. Pero estos son los promedios actuales, agosto del 2016, de producción de leche, grasa, libras de grasa, todo en libras, ¿no? Libras de grasa, libras de proteína, meses de vida productiva, células somáticas, tasa de preñez, tasa de concepción, y este es un índice nuevo, lo vamos a ver también cuando lleguemos a la clase, livability. Yo le he puesto en castellano supervivencia porque todavía no tenemos realmente un nombre para este índice, acaba de salir ahorita en la prueba y siempre saben que hemos tenido vida productiva. Bueno, ahora han decidido que livability es mejor que vida productiva porque hace la diferencia entre los animales que se mueren y los que se mandan al camal. ¿Qué es lo que han dicho? El animal que se muere pierdes plata totalmente. El animal que tú lo mandas al camal, recuperas por lo menos lo que te pagan en el camal. Entonces, cuando nosotros teníamos solamente vida productiva, no había esa diferencia. En este sí, el livability solamente toma en cuenta los animales que viven en el hato, o sea, los que tú haces digamos, un descarte voluntario. Entonces, es algo nuevo y aquí tenemos la pregunta. Ok, ¿qué confiabilidad de los resultados o del laboratorio que los realiza? Como les digo, la confiabilidad obviamente va a depender no del laboratorio que realiza, lo que hace es encontrar los marcadores y se lo manda al laboratorio del programa de mejoramiento genético, en este caso de Estados Unidos, cuando la prueba se hace en Estados Unidos, o puede ser en Europa, cuando se haga en Europa o en Canadá, y ellos tienen una base de datos donde van a comparar en función de los marcadores genéticos, en función del pedigree, del mismo animal y todos los datos familiares y van a encontrar equivalencias entre esos resultados. Entonces, eso lo da la base de datos, lo da la población de referencia. Veamos. El ranking de los toros se basa en GTPI, exactamente. En Estados Unidos, para ellos, el TPI es lo más importante porque es el índice de performance total. Pero también hay ranking de mérito neto, hay ranking de lo que tú quieras. Tú puedes entrar, por ejemplo, a Dairy Bulls y hacer el ranking en función de lo que tú quieras. También vamos a ver eso en una de las clases. Entonces hay bastantes posibilidades para que uno obtenga un ranking de lo que le parece que es más adecuado. Hay diferentes evaluaciones, diferentes índices y diferentes, digamos, enfoques. A ver, ¿dónde puedo traer los valores de la base genética? Ya, eso ya lo pusimos. Ahí, solo para aclarar, cuando diga N, ya pienso que es... Ok, el código NAB significa simplemente que el toro ya tiene un código para la venta de semen. De todas maneras tiene que tener prueba ADN. Si actualmente nadie va a vender un toro, y menos Holstein, siempre va ADN. Todavía hay toros Brunswick que se venden sin prueba ADN, pero sí se la han hecho. Pero como les dije, es por el pago que hay que hacer, lo comercializan sin prueba ADN. Pero en Holstein, imposible. Todos tienen que tener y si no, no hay mercado. ¿Cómo se relacionan las pruebas de US y el trópico? Esa es la pregunta difícil y mientras en el propio país no se hagan pruebas de progenie, no se va a saber exactamente porque también hay diferentes países, diferentes realidades.
Entonces, es imposible, hasta el día de hoy, no hay todavía, y eso es lo que también está entre las cosas a investigar, no hay todavía, no se ha encontrado los genes, por ejemplo, a resistencia al calor, a resistencia a la humedad o a la resistencia a la altura, pero todo está viniendo. Ahí vamos a ver también eso. Lo que pasa es que desgraciadamente para los Estados Unidos y para nadie más es muy importante alguno de estos valores porque no tienen trópico. Entonces nos toca a los países que tenemos estas condiciones más adversas hacer nuestra propia investigación. Quisiera saber si en las pruebas genómicas de iteración genotipo ambiente. Obviamente, en todos los países, en todos, para eso es el fenotipo, lo vamos a ver también, ¿no es cierto? El fenotipo es la expresión de la genética dado un ambiente. Y esa parte del ambiente va a hacer que la expresión sea totalmente diferente para uno o para otro. Y no hay ninguna duda que algunos toros que van a rankear mejor en un país no van a rankear igual en otros. Entonces, una vez más, ahí es donde nos toca ya cada uno de nuestros países, utilizando esta base de datos que ya hay, esta población de referencia, adaptarla a lo nuestro y hacer nuestra propia investigación. Por ejemplo, acá en Perú nos interesa mucho la altura. En la parte de la selva o en el norte nos interesa la resistencia al calor, que son los factores que más deprimen la producción, y no solo la producción, sino la reproducción. El índice de confiabilidad nunca llega a 100, llega hasta 99% en los toros probados y no va a pasar de eso. Y en los toros sin prueba, pues va a depender de el torito en sí, qué tantos parientes tenga que tienen valores genéticos, entonces va a poder llegar a 78, 77 o de repente solamente 60 aún con prueba ADN. Así es, importantísimo la adaptación al trópico y ojalá, como les digo, ¿cuál es el problema? Que los países más avanzados no invierten en eso porque ellos no lo tienen. Entonces necesitamos que tal vez países como Colombia, países inclusive como la India, ojalá se metieran a meter un poco más de plata en investigación de ese tipo. Las características lineares, lo vamos a ver también, todo eso en detalle en una de las clases. Todo, ahí cuál es el promedio, para dónde va, etcétera. Ok, ¿por qué no se considera la raza Fleckby? Una vez más, porque no es una raza importante ni en Estados Unidos ni en Canadá. Ahora, en Europa podemos buscar, sí, en Alemania, podemos buscar si encontramos ahí los vasos. Ok, el PPR, esto es el índice para Brown Swiss. Así como hay el TPI o el mérito neto para Holstein, para Brown Swiss hay PPR. También vamos a ver, cuando nosotros veamos la selección de reproductores Brown Swiss y Jersey, vamos a ver todos los índices de cada una de las razas, vamos a ver los recesivos y vamos a ver otros factores. Respecto a la lista top de los resultados de la prueba del 10 de agosto, ¿por qué figuran 3 padres para cada uno? Perfecta pregunta, es el padre, el abuelo materno y el bisabuelo materno. O sea, lo que le llaman ellos el sire stack, que es como todos los antecesores, para que tú sepas. Entonces es padre, abuelo materno, bisabuelo materno. ¿Cuál es la importancia de los haplotipos? Los haplotipos, muy importante, ¿no? Como ya hemos dicho ahora, hay esos haplotipos recesivos, el H1, H2, H3, H4, H5 para los Holstein, todos ellos tienen incidencia reproductiva y todos vienen de algún toro importante. También tengo un cuadrito ahí entre los cuadros que seleccioné hoy día que no hemos podido mostrar, pero que lo podemos ver cuando acabemos, donde están los toros principales de los que vienen. ¿Y qué es lo que sucede? Que de pronto hay un toro muy importante y ese toro tenía un recesivo, como fue hace años con Durham, que tenía CB. Entonces así ha ido apareciendo también con otros toros como Yoko Besne, por ejemplo, y de los Brown Swiss ni qué decir. En el Brown Swiss el problema de haplotipos es serio y hay que tenerlo muy en cuenta porque el B1 y el B2 tienen una frecuencia en la población que llega hasta el 20%, mientras que en el Holstein no pasa de 4 o 5% cada uno. Sí, $200 por toro, no para los índices básicos, para todo. O sea, te hacen una prueba genómica completita y te cuesta alrededor de $200 por toro. Completa, todo. Te dan compuesto de ubre, te dan todos los valores igualito. También les voy a presentar una hojita, en una de las clases vamos a hablar exactamente cómo se hace
para conseguir tu prueba genómica, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el procedimiento para mandarlo a analizar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, buscamos hacerlo en Estados Unidos porque nos queda más cómodo y porque aparte son el tipo de prueba que nosotros utilizamos, es la base americana. Vamos a ver también que hay diferentes bases. Entonces, a mí me parece que el precio para una hembra por $70 o $60 y para un macho alrededor de $200 es muy bueno para que nosotros realmente podamos utilizar, si vamos a usar un toro de monta, el mejor. Ganado de carne a doble propósito también hay, para ganado de carne por supuesto, pero tienen obviamente, no es el mismo chip que se utiliza para el ganado lechero, ¿no? Y en el ganado lechero está más desarrollado. Y la verdad que yo no soy experta en ganado de carne, entonces no te podría contestar más, pero ahora hay pruebas para todo. Así es, como dices acá, Belén, toca hacer investigación en estas condiciones, de todas maneras, o sea, no hay otra forma, sino es cada uno en sus condiciones. Cada uno de nuestros países tiene que comenzar a invertir en investigar. Tenemos ya todo el material disponible y muchos. Ojo que, por ejemplo, en Australia han desarrollado un nuevo método ahora. Voy a compartir con ustedes en un momento una lectura que salió en la revista Holstein International, y ellos han desarrollado otro método de evaluación y lo han puesto a la disposición del que quiera. Entonces, en otros países se puede coger eso, en cualquier universidad, en cualquier, ¿no? Y poderlo desarrollar. ¿Qué pasa cuando decimos utilizar como base? Sí, nosotros, no hay problema. O sea, nosotros, ahora el modelo animal trabaja con multirraza. Todas las razas se evalúan juntas. Es por eso que ustedes no van a encontrar ningún Brown Swiss que tenga más 2 en ubre, porque está comparándose con la Holstein y con la Jersey y todos juntos. Por eso es que los Holstein son los que tienen los valores más altos, los Brown Swiss y los Jersey lo tienen más bajo. Ya hay una comparación ahorita entre razas. O sea que si tú cruzas con una raza, pues se siguen de todas maneras. Si un toro es mejorador en ubres, lo va a seguir siendo, aunque tú lo cruces con una Brown Swiss o con una Jersey, si es un Holstein, va a seguir igual. Es indiscutible lo de pruebas genómicas, totalmente de acuerdo con Elba, como ya hemos dicho, pero ojo, la genómica no la podemos dejar de lado, porque nosotros, el medio ambiente, podemos tratar de modificarlo, pero la genómica, ¿cómo modificas tú la genética de un animal que ya nació? O sea, el animal nace con su genética. Ahora, tú puedes modificar el medio ambiente, darle una mejor alimentación, darle un mejor manejo, ponerle sombras, ponerle ventilador. Entonces, puedes tratar de modificar su ambiente para que pueda expresar esa genética que tiene. Pero si no tiene la genética, por más alimento que le des, por más sombra que le pongas y por más comida que le pongas, no va a haber producción. Gracias a todos los que me están felicitando. Es un gusto realmente estar con ustedes. Acá dice, ganado mejorado genéticamente nunca van a expresar su potencial por estar adaptados a otro medio ambiente diferente. Yo no diría que nunca van a expresar su potencial. No lo van a expresar en el mismo nivel, definitivamente. Pero ya depende de cada lugar y cómo, qué medio ambiente y qué trato le des, a qué nivel. Ahora, cualquier animal, yo puedo tener la mejor genética y no le doy de comer a mi vaca, entonces mi vaca no solamente no va a producir, sino que se me va a morir. Entonces, depende de cada uno. La exactitud y confiabilidad sobre cualquier carácter genético es fundamental, pero no se puede hablar de genómica de animales Holstein. Ok, y una vez más, ¿no es cierto? Una vez más lo que ya hemos dicho. Ok, existe una elección mundial de Interbull, así es, y lo hacemos. Me parece excelente lo que dice aquí Alberto Menéndez, y eso debería haber. Entonces, nosotros necesitamos comenzar por investigar en todos los países tropicales y compartir la información para que no se esté gastando doble o triple, ¿no? Entonces, y eso es, o sea, nosotros ya tenemos los modelos estadísticos, tenemos unas bases de datos que podemos utilizar. Es cosa de que en nuestros países los ministerios de Agricultura, las organizaciones, pongan el dinero, porque cuesta obviamente, para que se puedan hacer pruebas de progenio locales. Podemos hablar también en la selección AA, es una selección muy interesante que va del 1 al 6, donde va a dar valores, 1 es muy lechera, y 5 por ejemplo, y 6 son los valores más de tipo, etcétera. Entonces, es un poquito complicado esto para explicarlo sin tener un cuadro a la mano, pero es muy interesante la selección AA, y normalmente lo que sí le digo es que en el toro se le pone lo que transmite y cuando se evalúa la vaca se pone lo que necesita.
y se trata de equiparar. Entonces, una vaca que sea 1, 2, 3, hay que aparearla con un toro que sea 1, 2, 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, yo creo que hemos visto ya, hemos escuchado, hemos leído la mayoría de las participaciones. Muchas gracias por eso. Estamos también en la hora. Así que espero que varios de ustedes se inscriban en el curso para poder ir desarrollando todas estas ideas y poder ir trabajando un poco más a fondo, porque el tema es amplio, el tema es largo, y entonces en esta media horita solamente una presentación para que todos participen. Así que yo, entonces, muchas gracias. La verdad que me siento muy contenta de todos los que están participando. Les agradezco mucho por haber tomado su tiempo para estar acá. Y espero, como les digo, verlos durante las próximas semanas en el desarrollo del curso.